Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en este video vamos a seguir hablando del famoso integrado 555, pero en su configuración monoestable. Para lo cual he diseñado este pequeño circuito, el cual nos va a permitir tener durante un lapso de tiempo encendido cualquier electrodoméstico de corriente continua o de corriente alterna. Nosotros ahora podemos programar el tiempo de encendido mediante el potenciómetro y el arreglo de resistencias y condensadores, que lo vamos a ver más adelante. Aquí tengo el diagrama esquemático del circuito. Bueno, es un circuito bien sencillo que luego voy a enseñarles. En este momento voy a presionar el pulsador, el cual va a activar el timer, y el timer a su vez va a mandar un pulso para que tengamos una señal de salida durante un periodo de tiempo que nosotros ya hemos programado. Y vamos a pasar a hacer la prueba, ¿no? Entonces presiona el pulsador, se enciende nuestra lámpara y se apaga. Este tiempo de encendido y de apagado puede variar desde milisegundos a segundos, minutos o el tiempo que nosotros programemos, ¿no? Todo va a depender de la configuración que hagamos para nuestro circuito. Entonces yo puedo aumentar o disminuir este tiempo. Con el potenciómetro voy a proceder a reducir el tiempo de encendido, lo voy a poner al mínimo, y van a ver que al momento de presionar el pulsador se va a encender y se va a apagar el foco, porque el tiempo es muy corto. ¿Ven? Se enciende y se apaga. Entonces yo aumento ahora el tiempo de encendido, presiono una vez más, tenemos mucho más tiempo encendido nuestro foco y luego se apaga. Le voy a dar al máximo para ver cuánto tiempo va a permanecer encendido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos, ¿no? Este tiempo de encendido va a depender mucho de la configuración que nosotros hagamos, más que nada de los valores de resistencias y condensadores que le demos a nuestro circuito. Bueno, estos detalles les voy a pasar a explicar más adelante y vamos a hablar ahora un poco de teoría. Bueno, aquí está el diagrama esquemático en la configuración monoestable para el temporizador 555. Básicamente consta de una resistencia en serie con un condensador electrolítico. Esta configuración nos va a poder permitir determinar el tiempo en estado alto a la salida de nuestro temporizador. Lo primero que debemos saber es que si alimentamos el pin de reset con un voltaje bajo, a la salida siempre vamos a obtener el voltaje bajo, independientemente de las tensiones que haya tanto en el pin de disparo como en el pin de umbral. Ahora, si nosotros alimentamos el pin de reset con un nivel alto, ahora sí la salida va a depender de las tensiones que haya tanto en el pin de disparo como en el pin de umbral. Entonces aquí tenemos unas tres gráficas, las cuales nos van a representar tanto el voltaje de disparo, el voltaje a la salida del 555 y el voltaje en el condensador. Bueno, entonces, si tenemos la salida a nivel alto en nuestro pin 3 y además de esto el voltaje de umbral ha superado los 2/3 del voltaje de alimentación, inmediatamente se activa un temporizador interno de descarga del 555, el cual va a hacer de que el voltaje de umbral descienda por menos de 1/3 del voltaje de alimentación. Una vez que sucede esto, inmediatamente la señal de salida pasa a nivel bajo y se queda en ese estado. Bueno, entonces, ahora si lo que hacemos es mandar un pulso bajo al pin de disparo, lo que logramos aquí es de que en este pin se genere una tensión mayor a 1/3 del voltaje de alimentación. Con esta tensión lo que estamos haciendo es que se incremente la tensión de umbral. Al incrementarse la tensión de umbral en el pin de umbral, valga la redundancia, lo que estamos haciendo es que inmediatamente en la salida pase a nivel alto y se mantenga en nivel alto hasta que el condensador vuelva a alcanzar los 2/3 del voltaje de alimentación. Una vez que hemos alcanzado los 2/3 y la salida se encuentra en nivel alto, una vez más se vuelve a activar el temporizador interno del 555, lo cual provoca que la salida pase a nivel bajo, el temporizador se descargue. Además de esto se va a mantener así hasta que nosotros volvamos a mandarle un nivel bajo al pin de disparo, y así se repite el ciclo indefinidamente. Entonces, para que nuestro temporizador funcione adecuadamente, lo que tenemos que hacer es calcular el tiempo en el cual va a estar a nivel alto nuestra salida. Pero para que nuestra salida esté a nivel alto, lo que primero tenemos que hacer es ingresarle un pulso bajo por el pin de disparo. Ahora, ¿cómo hallamos ese tiempo de nivel alto a la salida? Ese tiempo va a depender básicamente, como ya dije, de la resistencia RA y de la capacitancia del condensador 1. Entonces,
tenemos que hacer uso de la fórmula de la constante de tiempo. La constante de tiempo nos dice que es la multiplicación de la resistencia por la capacitancia del condensador. Para obtener el pulso a nivel alto a la salida, tenemos que multiplicar 1.1 por la constante de tiempo. Y de esa manera vamos a calcular tanto la capacitancia como la resistencia para nuestro circuito monoestable. Ya, entonces, en este ejercicio básico nos piden que la salida a nivel alto tiene que ser de 10 segundos. La resistencia RA es de 100 kiloohmios y nos piden hallar la capacitancia del condensador. Simplemente reemplazamos en la fórmula y hallamos de que la capacitancia que necesitamos es de 90.9 microfaradios. Pero como este valor no es comercial, tenemos que aproximarlos a valores comerciales. Un valor comercial de condensador electrolítico es el de 100 microfaradios y es el que podemos adquirir para obtener una temporización de 10 segundos en nivel alto. Ahora pasamos a la simulación. Entonces ya tenemos aquí simulado nuestro circuito de configuración monoestable para el temporizador 555. Estamos añadiendo una resistencia en configuración pull-up para que nuestro pin de disparo siempre esté alimentado por un nivel alto. Al pulsar o presionar el pulsador, lo que vamos a obtener es un nivel bajo. Este nivel bajo va a hacer de que empiece el ciclo de temporización a nivel alto de nuestro temporizador, valga la redundancia. Nosotros ya hemos calculado que queremos un nivel alto de 10 segundos a la salida. Para obtener estos 10 segundos a la salida, lo que tenemos que hacer es poner una resistencia de 100 kiloohmios y una capacitancia de 100 microfaradios. Adicionalmente, estamos colocando un voltímetro a la salida y otro voltímetro al pin de umbral. Recordemos también de que cuando el voltaje umbral supere los 2/3 del voltaje de alimentación, el condensador se va a empezar a descargar y la salida va a pasar a nivel bajo. Entonces 2/3 de 12 vendría a ser 8. Cuando el voltaje de umbral llegue a los 8 voltios, el condensador empieza a descargarse y nuestra salida irá a 0 voltios. Le damos play a la simulación. Vamos a mandar el pulso bajo al disparo. En este momento, como vemos, en color verde tenemos la carga del condensador, mientras que la salida está en color rojo, perdón. Tiene que llegar más o menos hasta 15. Cuando llegue a 15 tiene que descargarse. Como hemos calculado el tiempo de 10 segundos, entonces está funcionando satisfactoriamente. Voy a volver a presionar el pulsador para que nos dé otra temporización de 10 segundos cuando esté en 30 más o menos y allí. Entonces en este momento tiene que llegar a 40. Se está cargando el condensador, tiene que llegar a 8 voltios en la gráfica. Una vez que llegue a los 8 voltios tiene que descargarse en 40. Llegó y aproximadamente se descarga en 40, ¿no? No es exacto porque habíamos calculado también que la capacitancia del condensador que teníamos que utilizar era de 90.9 microfaradios, pero comercialmente no existe este condensador, por eso es que le hemos puesto uno de 100 microfaradios. Bueno, por último aquí tenemos el diagrama esquemático que les había enseñado al inicio. Es la misma configuración monoestable, pero ya le he añadido lo que es la resistencia pull-up en serie a nuestro pulsador, ¿no? Vamos a alimentar con una batería de 12 voltios. He variado ahora lo que es la configuración. Le he agregado este potenciómetro de 100 kiloohmios para poder variar el tiempo de encendido y de apagado. La resistencia que está en serie es de 1 kiloohmio y el condensador electrolítico es de 100 microfarados. A la salida de nuestra configuración monoestable estoy agregando un diodo LED, el cual también se va a encender al mismo tiempo que la lámpara. Entonces, si ustedes no tienen esta etapa de potencia, no es necesario que la implementen. Si simplemente quieren ver el funcionamiento del circuito, basta con añadirle el LED y la resistencia de protección. La parte de potencia consiste en el transistor y el relé. El transistor tiene que entrar en corte y en saturación, y dependiendo de eso va a hacer de que los contactos del relé conmuten, y esto nos va a permitir a la vez que se cierre el circuito de la lámpara y esta se encienda. Esta lámpara está conectada a 220 voltios, 60 Hz, que es la frecuencia que manejamos en Perú. Entonces inicialmente la lámpara está normalmente abierta, ya que el contacto normalmente abierto está aquí. Nosotros tenemos que cerrar este contacto. ¿Cómo lo cerramos? Mediante la bobina que tenemos aquí. Ahora tiene que circular corriente por la bobina para que ésta se magnetice y haga que el contacto conmute. Una vez que el contacto conmute, se va a cerrar el circuito y se enciende la lámpara. Pero para que conmute nuestro relé, tenemos que hacer que nuestro transistor pase del corte a la saturación.
Y para eso tenemos que poner una resistencia limitadora de corriente en nuestra base de nuestro transistor. Entonces ahora hallemos los valores de resistencias que necesitamos. Primero, para nuestro LED, estoy utilizando un LED de color azul. Los LED de color azul utilizan en promedio 20 miliamperios. Entonces, como nosotros a la salida tenemos un voltaje de 12 voltios, tenemos que asegurar esos 20 miliamperios. Utilizamos la ley de Ohm, que nos dice que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Reemplazamos valores y calculamos de que la resistencia es de 600 ohmios. Pero como yo no tengo esta resistencia de 600 ohmios, la estoy aproximando a una que sí es comercial, que es de 680 ohmios. Esta resistencia nos está produciendo 17.6 miliamperios, que es una corriente suficiente para que nuestro LED no se queme, ¿no? Ya que nuestro LED aguanta hasta 20 miliamperios, con 17.6 más que suficiente. Ahora, la configuración para que nuestro transistor pase del corte a la saturación. He hallado que la resistencia de nuestro relé es de 400 ohmios. Entonces lo que tenemos que hallar ahora es la corriente de colector. También con mi multímetro he hallado la ganancia de este transistor, que es el cual estoy utilizando, que es fácil de adquirir, que es el 2N3904, y la ganancia me está dando 365. Ahora, esta ganancia en el datasheet nos dice que va desde los 200 hasta los 400 unidades, ¿no? Este valor está comprendido en ese rango, yo lo puedo utilizar. Ustedes pueden utilizar cualquier otro valor que esté comprendido en el rango, no necesariamente tienen que medir con su multímetro o con un detector de ganancia de transistores. Pero para el video he utilizado el valor, ¿no?, que me da mi multímetro. Entonces, sabemos que por el estudio ya de transistores, de que la corriente de colector es igual... esta es la ley de Ohm, ¿no?, para poder hallar la corriente de colector. Como tenemos ya lo que es la resistencia del relé y el voltaje de alimentación, que es 12, hacemos la división y nos da que la corriente de colector es de 30 miliamperios. Ahora sí utilizamos una de las fórmulas que se usa en transistores para hallar la corriente de base, que nos dice que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Tenemos la corriente de colector que es de 30 miliamperios. Eso es igual a la ganancia que he hallado, que es de 365, y multiplicado por la corriente de base, que es lo que queremos hallar. Despejando la fórmula, calculamos que la corriente de base es de 82.2 microamperios. Pero para que nuestro transistor funcione de manera correcta, nosotros ese valor calculado para la corriente de base tenemos que multiplicarlo por 5. Al multiplicarlo por 5 estamos asegurando de que nuestro transistor conmute de manera correcta. Entonces, multiplicando por 5 ese valor, estamos obteniendo que la corriente de base real que vamos a hacer circular es de 411 microamperios. Por último, volvemos a utilizar la ley de Ohm. Sabemos de que por este punto tiene que ingresar 12 voltios cuando esté en nivel alto nuestra salida de nuestro timer. Entonces, otra vez la ley de Ohm, ¿no? 12 entre la corriente de base que hemos hallado, que es de 411 microamperios, nos da una resistencia de base de 29.197 ohmios. Pero como no tengo el valor de esta resistencia, estoy aproximándola a una resistencia de 28 kiloohmios o de 28.000 ohmios, ¿no? Es la que he puesto aquí. Y entonces vamos a pasar ahora a hacer las últimas pruebas, a ver qué les parece. Entonces ya tenemos aquí el circuito implementado, como ya les dije. Aquí está el relé que estamos utilizando. A este relé le estamos poniendo, o le estoy poniendo, este diodo de protección. Como sabemos, al momento de conmutar, una bobina genera picos altos de corriente, lo cual puede dañar a nuestro circuito electrónico que tenemos aquí. Entonces para eso se utiliza un diodo de protección, el cual cuando se genere esa corriente inversa hace de que se pierda mediante el diodo, ¿no? Es de protección en todo caso. Por eso les dije que mejor era implementar esta parte con un optocoplador, para no tener ese problema de ruido electrónico ni esos pulsos altos. Aquí tenemos el 5.5, el pulsador, la resistencia de pull-up, el diodo LED que estamos utilizando, la resistencia limitadora. Aquí está nuestro transistor, no sé si se aprecia bien, pero lo tenemos aquí. Ahí se ve el transistor, que es el 2N3904, nuestro potenciómetro. Y entonces vamos a hacer la última prueba. Vamos a encender una vez más el pulsador. Se enciende nuestra lámpara, pasa el tiempo determinado
Exactamente no sé qué tiempo es porque no, como estoy utilizando el potenciómetro, podría poner el multímetro y hallar la resistencia exacta, ¿no? Y mediante la fórmula que ya hemos visto anteriormente podemos hallar el tiempo exacto. Pero le vamos a dar el máximo, en este caso que, como ven, este potenciómetro es de 100K, no sé si se aprecia. Bueno, ahí se ve 100K, ¿no? Entonces, como máximo tendríamos que obtener a la salida un tiempo de encendido de 10 segundos. Pero como le he puesto otra resistencia en serie, ese tiempo se acorta. Vamos a hacer la última prueba y vamos a ver hasta cuánto llega. Encendemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se apaga. Bueno, como no tengo un cronómetro a la mano, no podemos dar con exactitud el tiempo, pero espero que les haya gustado este video y se suscriban. Gracias.